y amén. Bueno, yo le quería decir para leer en Hechos 29. Dice así su palabra, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido, y un joven llamado Eurítico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Vémonos que Pablo estaba enseñando, ¿no? Estaba predicando su palabra, la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención, ¿no? La palabra, ¿no? Primero porque habló a mi vida y me hizo ver un montón de cosas que a veces uno no ve. Y lo primero que me llamó la atención que dice que había muchas lámparas. Las lámparas en las cuales estaban encendidas, que era, nosotros somos lámparas, somos luz en las tinieblas. Y a veces eso representa, ¿no? Lo que pasó al final, ¿no? Que vivió este Éutico. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros, siempre estar encendido. Y lo segundo que me llamó la atención es que dice en el aposento alto. Siempre Jesús también se iba siempre a lo alto a orar, iba a los montes. Y vemos que siempre está, acá dice que estaban en el aposento alto, en el tercer piso. Y dice que había un muchacho, ¿no? Que se sentó en la ventana y se cayó. Y yo estaba pensando, ¿no? Leía y pensaba, ¿no? Dios traía claridad, ¿no? El significado de la ventana, ¿no? Que si usted se pone a pensar, él estaba sentado en el tercer piso en una ventana y fíjese que se cayó para el lado de la muerte, no cayó para el lado de la vida. Él cayó para el lado de la oscuridad, no para donde estaban todos reunidos con las lámparas encendidas. Y eso a veces hace que nosotros estamos siempre en el límite. Y veía, ¿no? Y venía, ¿no? Palabra, ¿no? Que dice, ¿no? Que cuando, en Mateo, por ejemplo, cuando Dios manda al hombre a plantar el trigo, dice que se duerme. ¿Y qué pasa cuando uno se duerme? En Mateo 13 dice que había un hombre, ¿no? Que se puso a sembrar trigo. Y estuvo sembrando todo el día. Se cansó, llegó la noche y se fue a descansar. Vino el enemigo y le plantó cizaña. En el tiempo empezó a dar el fruto. Y el fruto empezó a crecer el trigo junto con la cizaña. Y yo lo que te quiero decir con esto es que Dios no quiere que nos durmamos, que no nos pongamos en el límite, porque si no va a venir el enemigo y va a plantar cosas en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Dice que ahí en esta reunión había mucha gente, todas estaban ahí reunidos, y yo me puse a pensar que este joven habrá abierto la ventana para recibir aire fresco, para
que salga un poco la sofocación de la gente que había ahí reunida, ¿no? Y a veces nosotros estamos en ese límite. Vemos las cosas que nos ofrece el mundo y vemos que del otro lado hay tinieblas. Y como le dije al principio, que él cayó del lado de la oscuridad, del lado de la muerte. Y eso nos pasaría si nosotros no dormimos. Dejamos el lugar al enemigo que pueda trabajar en nuestra vida también. Y yo entendí en esta palabra de que Dios no quiere que nos durmamos. Quiere que estemos... No quiero, no puedo. Que estemos siempre atentos, ¿no? Despiertos. Porque siempre el enemigo nos va a tentar, si no es una cosa en otra cosa de la vida. Y Dios quiere eso, y dice que llegada a la medianoche, uno se cansa, tiene sueño. Pero el espíritu nuestro tiene que estar despierto. ¿Por qué digo del aposento alto? Dios iba siempre al aposento alto. Si nosotros no ponemos, yo me ponía a ver, ¿no? El tabernáculo tenía 3 partes. Estaba el primer lugar, después estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido en 3 partes. Nosotros Dios nos pide que siempre estemos en el aposento alto. ¿Dónde? Donde el espíritu mora. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que vivir en espíritu. No en cuerpo, sino al estar en espíritu vamos a estar atentos. Vamos a estar despiertos. Vamos a entender lo que el enemigo nos quiere ofrecer o lo que nos quiere vender. Y eso es lo que nos pide Dios a través de esta palabra, de que estemos despiertos, que no nos durmamos. Porque si no el enemigo va a venir, va a sembrar cizaña, como dice en Mateo. Eso es lo que nos está pidiendo Dios, de que estemos atentos y que vivamos en el Espíritu. Y dije que dije no, que él cayó del lado de la muerte, porque bien se podía haber caído para el lado de adentro, que sería de 1 metro, más de unos raspones no iba a tener, pero él se durmió. Y a veces pasa eso con nosotros cuando no dormimos, el enemigo nos da duro, nos caemos para el lado de la oscuridad, para el lado de la tiniebla. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, de que estemos despiertos. Que si tropezamos, caigamos del lado de la vida, donde podamos levantarnos enseguida, donde quizás nos raspemos, nos fracturemos, pero vamos a poder seguir. Si caemos para el lado de la oscuridad, dice que este muchacho cayó y murió. Y después dice, y un joven llamado Erito que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido en sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces decidió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, y dijo, no os alarméis, pues este está vivo. Puede de haber subido y partió el pan y comió. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que estemos despiertos. Nosotros somos luz en las tinieblas. Y quizá todo eso pasó, ¿por qué? Porque había muchas lámparas de Dios prendidas. Dice que estaban reunidos y nosotros somos lámparas. Y eso es lo que representan las lámparas encendidas en ese lugar. Había muchas lámparas, dice. Y quizás eran los hermanos que estaban ahí reunidos con Pablo. Esa luz brillaba en medio de la oscuridad.
Y yo creo que eso nos está pidiendo Dios, de que estemos atentos, atentos, porque el enemigo es muy astuto. Y siempre va a haber algo, en algo que nos va a querer tentar, que nos va a querer arrastrar, que nos va a querer llevar para el lado de la oscuridad. Así que tenemos que empezar a cerrar las ventanas, no darle lugar. Bueno, si alguien más quiere compartir algo.